Noticias, con especialistas de RR Noticias. Cada 8 días nos sentamos a platicar uno de los temas importantes en la agenda pública. Hoy hablamos de la reunión entre Blinken y López Obrador. Viene mañana el secretario de Estado norteamericano y ahí Nanita va a hablar de fentanilo. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken llega este jueves a México para reunirse con el presidente López Obrador a fin de evaluar las estrategias para combatir al fentanilo. El encuentro se da en el marco de la creciente tensión y acusaciones entre ambos países a propósito del tema, que no es menor. La grave crisis que enfrenta el sistema de salud norteamericano, que está causando un nivel de muerte similar al de la pandemia de coronavirus o las víctimas del SIDA en la década de los 80s, tiene su origen no en la venta de drogas en las calles, sino en los consultorios, donde un medicamento conocido como Oxycontin, altamente adictivo, era recetado por decenas de miles de médicos para el tratamiento de dolores crónicos no oncológicos. Las demandas contra el laboratorio fabricante derivaron en la salida del producto del mercado, pero dejaron abierta la puerta para que miles de pacientes terminaran convertidos en adictos y se volvieran un apetitoso mercado que el cártel de Sinaloa supo llenar con la producción de fentanilo. ¿Qué medidas deberían tomarse para eliminar la producción de esta peligrosa droga? ¿Han sido suficientes los esfuerzos del gobierno norteamericano para detener el consumo? ¿Qué impacto tendrá el fentanilo en la relación entre ambos países? Y justamente de eso vamos a platicar el día de hoy aquí en la mesa de análisis político de RR Noticias. Gracias a Jimena Raya por presentarnos esta cápsula de contexto. Tere Garay, la directora de RR Noticias, anda pasándosela horrible allá en Europa. Horrible que se le está pasando. Pero bueno, ya la tendremos de regreso luego de unas muy buenas vacaciones la semana próxima. Felicidades y gracias, Tere. Y un gran abrazo a la distancia. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Te mando un gran abrazo y te recibo con gusto, mi querido Sergio Camacho. ¿Cómo le va? Don Ángel, buenos días. Con el gusto de estar como cada mañana en la mesa de análisis político de RR Noticias. Oye, saludo también esta mañana y lo hago con mucho gusto, nada menos que a don Víctor Cuevas. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días, mi querido Ángel, con el gusto de saludarte a ti y a todo el equipo de RR Noticias. Perfecto, y aquí está también Juan Luis Íñiguez. Bienvenido, Juan Luis. Apreciado Ángel, muy buenos días. Un gran abrazo a todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Cerrará las rondas esta mañana Jorge Luis Montes. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Está conmigo en un instante. Está todavía en el proceso de conexión. Estaremos con él en un instante. Pero ¿qué les parece si vamos arrancando la mesa de esta mañana? Y bueno, pues ya nos decía Jimena, pues ahí viene Antony Blinken. Ya lo hemos sabido porque lo han venido diciendo los funcionarios norteamericanos desde hace varios días. La reunión que tuvo el embajador Ken Salazar hace un par de días con el presidente fijó los términos de esta reunión. Ellos están sumamente preocupados por el tema fentanilo. Ya nos platicaba Jimena pues cómo empezó esta adicción allá en Estados Unidos y creo que es también un tema que habremos de analizar. ¿En qué condiciones arranca esta reunión? Te lo pregunto esta mañana, Sergio. Sí, Ángel. Bueno, pues es una reunión muy importante. Creo que tiene muchas vertientes porque, bueno, está el tema son dos temas muy importantes, ¿no? El fentanilo y la migración que traen en agenda para esta visita. Y vemos cómo, bueno, pues este problema del fentanilo, como bien lo comentaba Jimena, se ha vuelto uno de los nuevos problemas de salud pública y de los más grandes que ha tenido en la historia de la nación norteamericana. Y bueno, podemos ver desde nuestro lado de la frontera cómo, bueno, pues implica todo este desarrollo, crecimiento que sigue teniendo el crimen organizado y la permanencia en sus operaciones en el país, y cómo en este caso en particular con el fentanilo se vuelve un monstruo de mil cabezas en las colaboraciones que tienen con la fabricación de los precursores o todos los productos que se generan o que se producen para poder generar el fentanilo. Bueno, pues la participación de países como China, como la India, evidentemente lo que sucede aquí en México, para terminar con esta elevadísima tasa de mortalidad que tiene el fentanilo, que como droga también resulta muy paradójica, porque por ahí comentan algunos opinadores, oye, pues puede resultar no ser una droga de gran negocio por su alta potencia,
que provoca muertes muy prematuramente. Entonces, vamos, si es un problema de salud pública, es un problema de seguridad por el tema del crimen organizado, y veremos con qué actitud y con qué espíritu de colaboración, que creo que es lo que se necesita para estar abatiendo estos problemas entre ambos países. Bien, gracias, Sergio. Preguntártelo, Víctor, ¿en qué marco y con qué antecedentes llega esta reunión del día de mañana? Pues en una situación bastante peculiar para los Estados Unidos, particularmente porque en el momento en el que se encuentran los pone frente a 3 elementos de presión. Está por una parte la crisis política en la que están sumergidos por esta división entre demócratas y republicanos, en la antesala de la elección presidencial, donde se puede reelegir el actual presidente Joe Biden, o donde el Donald Trump está empujando bastante fuerte para quitarle este privilegio al actual presidente de los Estados Unidos. Tienen además una profunda crisis económica que se ha agravado posterior a la pandemia, donde vemos todos los días en las noticias los saqueos en las tiendas, vemos cómo el problema de las personas sin casa que viven en las calles, que viven en campamentos, está creciendo en muchas ciudades de los Estados Unidos, y a esto se suma además la crisis del fentanilo, que bien comentaba Sergio Camacho, ha sido muy desastroso para la salud de los estadounidenses que son adictos a este tipo de sustancias, particularmente por su capacidad mortal y por el estado en el que los deja prácticamente como zombies. Entonces, en esa presión interna que tienen los Estados Unidos, naturalmente lo que tienen que buscar es salidas, respuestas y soluciones, y una de ellas está en apretarle al gobierno de México, pues para que precisamente se limite la capacidad de producir y de importar a los Estados Unidos este tipo de sustancias. Bien, muchas gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, ¿en qué contexto se da esta reunión? Pues en uno muy complicado, Ángel, porque se aprueba en la Cámara de Representantes de Estados Unidos una iniciativa que limitaría la ayuda económica a México, con el argumento de que acá no se actúa responsablemente para combatir el tráfico de fentanilo. Y el momento se pone aún más tenso porque la necedad de tus otros datos se enfrenta contra la realidad de una nación norteamericana que te observa con la incomodidad de también tener otros datos, y estos con el sustento en el olor y el dolor de la muerte en el norte, y claro que causa rabia que en el sur la respuesta en 5 años pues se reduce a culpar al pasado, a lavarte las manos todos los días muy temprano, y la negación total como base de tu sistema de gobierno. No hay laboratorios donde se produce fentanilo, se dice, y la certeza de la investigación gringa pues te da de bofetadas y te exhibe como un inepto o como un cómplice con pecados de omisión. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jorge Luis, buenos días, bienvenido antes que otra cosa. Muy buenos días, Ángel, gracias por el espacio siempre. Oye, vamos a platicar en qué contexto se da la reunión de mañana entre el secretario de Estado norteamericano y el presidente de la República. Sí, me parece que es un contexto interesante, sobre todo en el debate público que se ha dado en relación no solamente al fentanilo, sino en relación a cualquier consumo de sustancias. En la Cámara de Diputados, en la 64 legislatura, impulsamos una reforma a la Ley General de Salud en el capítulo 7 para modificar las perspectivas, los enfoques que se tienen en relación a este tema de salud mental en específico, porque hablamos de una patología, de una dificultad a nivel mental, y si eso toma una modificación al respecto, pudiéramos suprimir el tráfico, el consumo, el tráfico y la venta del fentanilo, pero si la gente está ante una necesidad buscando una medicación fuera del sector salud, y es cuando se consume fentanilo, y es por eso la insistencia del presidente de la República en este debate público que, repito, se ha hecho, donde se tienen que atender las causas, el origen de las cosas, buscar el bienestar de la ciudadanía, con amor, dice el presidente, que es algo que se critica, que a veces se cae hasta en la burla, pero es una realidad que se tiene que atender a la ciudadanía, porque cuando un joven consume alcohol, cigarro, cuando entra al mundo de la marihuana, de algunas otras drogas ilegales, tiene que ver con una necesidad personal, emocional. Bien. Y me parece, repito, por eso ese debate tan importante para poder resolver las causas, y me parece que en eso va a girar gran parte del debate que se da en esta reunión.
Gracias, Jorge Luis. Bueno, nos decía Jimena en la primera cápsula de contexto cómo es que esta grave crisis que hoy vive Estados Unidos, y ojo porque pues cuando vemos al vecino sus barbas cortar hay que poner las suyas a remojar, y es ahí donde también creo que no hay una estrategia todavía definida por parte de las autoridades hoy en México, pero también a nivel internacional ante la gravedad de este problema del fentanilo. Pero fue creado por las propias farmacéuticas norteamericanas que coludidas con funcionarios corruptos pues permitieron que se lanzara este mercado, más bien este producto al mercado, y bueno, pues ya después, aunque lo quitaron, como decía Jimena, pues le dejaron abierta la puerta a los narcos para satisfacer esta necesidad, y de ahí viene justamente esta circunstancia. Me parece que a veces, y creo que ahí tiene razón el presidente de la República, los norteamericanos han sido muy hipócritas porque le echan la culpa a México de esta circunstancia, pero en realidad ellos empezaron con el problema con funcionarios corruptos, con instituciones corruptas que permitieron que este medicamento, que en realidad era una droga, pudiera llegar a las manos de miles y miles de personas que además, por cierto, no hubieran sido blanco habitual de un tema de adicción, porque normalmente pues la gente de los sectores más desfavorecidos y de ciertas razas, también hay que decirlo, los negros, los latinos, eran los más susceptibles a ser convertidos en adictos, y acá no, el fentanilo pues le ha dado parejo para todos. ¿No es hipocresía también lo que está pasando con los norteamericanos al negarse a reconocer que ellos también tienen parte de la culpa, Sergio? Sí, claro, Ángel. Lo hemos comentado en otros momentos cuando hablamos del crimen organizado, cómo el gobierno norteamericano ha sido muy recurrente en mirar la paja en el ojo ajeno, ¿no? Cuando dentro de sus fronteras también existen productores, narcotráfico, narcomenudeo, y precisamente donde se genera el mayor porcentaje del consumo de drogas en el mundo. Entonces creo que ellos, muchas veces, y como se vive en este momento, y platicamos hace algunas semanas, de cómo cuando se acerca algún periodo político importante en Norteamérica, bueno, pues la agenda del crimen organizado, del tráfico de drogas, claro, y la migración y entre otros son temas para estar hablando de lo que sucede afuera de Estados Unidos sin realmente también atender las situaciones que deben de atender hacia el interior. Entonces sí, definitivamente es una visión muy hipócrita, pero bueno, es un problema que existe, que nosotros también en México lo estamos padeciendo, y creo que también es importante tanto que desde el gobierno como desde la sociedad identifiquemos y estemos conscientes de que el problema existe y que se tienen que buscar las estrategias para estarlo abatiendo. En este caso, que viene combinado con todo este tema del crimen organizado que nos ha estado afectando ya por décadas terriblemente, bueno, pues sí exige tomar medidas inmediatas. No hablamos del tema de la impunidad y la corrupción, que han sido hasta el momento parece imposible de abatir. Bueno, pues son estas colaboraciones para temas muy puntuales donde se podrían empezar a buscar resultados. Gracias, Sergio. Víctor Cuevas, ¿no son hipócritas los norteamericanos y particularmente los políticos norteamericanos? Yo creo que muchos que le pegan a México, pero se les olvida que ellos son los que desarrollaron esta adicción y son los que consumen. Completamente, y es que lo dice muy bien Sergio Camacho, en estos tiempos electorales es donde empiezan a aflorar estos temas que son muy atractivos y muy redituables políticamente para ellos, porque precisamente pues están aventando la bolita y la resolución del problema a una nación extranjera, justificando que no tiene nada que ver. Evidentemente es grave la situación a la que han llegado, porque se nota que ha cambiado el discurso y que ha cambiado la dinámica de preocupación, particularmente porque hemos visto que está acabando con comunidades enteras este problema, dejando a la gente casi como zombies. Y aquí es donde viene el compromiso que pareciera que está tomando la administración de los Estados Unidos al también empezar a investigar estos procesos que bien mencionabas, que ahora salen a la luz, de los opioides que se recetaban principios de los 2000 y que pues se dieron de consumo indiscriminado y que hoy precisamente provocaron esta situación y que ya empieza a tener sus consecuencias también dentro de los Estados Unidos. Al final, el problema está en que si no se atiende el problema por todas sus aristas, en alguna de ellas te seguirá pegando y seguirá afectando, y quizás pues el escenario ya no sea solamente a los Estados Unidos, sino también a la población mexicana, y que empecemos a volvernos adictos a estos opiáceos, que sería lo peor. Qué horrible, que es lo que yo veo en el camino también, y que no se ha desarrollado una estrategia al respecto. Juan Luis Íñiguez, te digo, yo creo que hay una hipocresía por parte de los norteamericanos y también una falta de decisión por parte del gobierno norteamericano de establecer un gran plan contra las adicciones, que yo la verdad es que no lo veo.
Sí, Ángel, mira, en este caso no sería el clásico 2-0 que normalmente nos aplican. Yo creo que estaríamos prácticamente en empate en materia de hipocresía, porque mira, aquí la circunstancia es que el rey de la politiquería se atreve a señalar a los legisladores norteamericanos pues de politiqueros, porque mira, esta ayuda económica detenida, que sí, evidentemente son migajas, $60 millones, que afecta proyectos de investigación y de operación contra el narcotráfico, pues son recursos ya desestimados por el presidente López con esa soberbia vilipendiosa que le caracteriza. Y esto va en agravio de México, porque tú crees acaparar la verdad. El legislador gringo Alex Money le contesta al presidente que no se está haciendo lo suficiente, y la respuesta se devuelve de manera inmediata, en automático, con la negación, diciendo que como vienen las elecciones, pues por eso es esta campaña de propaganda de parte de los legisladores norteamericanos. Esta no debe de ser la respuesta de un jefe de Estado. ¿Por qué? Porque tenemos que dimensionar económicamente el problema del fentanilo. El kilo de fentanilo, según las autoridades estadounidenses, cuesta producirlo unos $800 por parte de los capos. Sí. Pero en las calles, esta misma cantidad, es decir, 1 kilo de esta droga, les deja una ganancia por encima del $1,000,000. Entonces, esto, por supuesto que tiene que poner a México en una circunstancia responsable y de análisis serio de este problema de salud pública. Gracias, Juan Luis. Jorge Luis, preguntarte, ¿no hay hipocresía en los funcionarios norteamericanos? Porque yo reitero, yo a día de hoy, al paso de los años, me parece que era muy acomodaticio por parte de algunos funcionarios el tema de las adicciones, porque pues eran los veteranos o eran los negros y los latinos, y ya sabemos que hay un racismo que sigue en buena parte de la sociedad norteamericana y de los políticos también, y entonces, bueno, pues que se sigan muriendo, total son de los de hasta abajo en el escalafón. Ahora les cambió el tema de la adicción y aún así yo no veo que estén haciendo nada para detenerla. Lo que pasa, Ángel, parece que es un mecanismo de defensa llamado proyección, donde el problema que se tiene se proyecta en otro lado, y es lo que busca hacer, me parece, Estados Unidos con México. Como decía Sergio, pues por supuesto que hay una red de narcotráfico en Estados Unidos, es el principal consumidor del mundo. Si hay demanda, va a haber oferta, y es un tema efectivamente que se usa para un nivel de campañas electorales. Ahora, en México se está fortaleciendo el tema de salud. Ayer se dio un informe sumamente amplio por las autoridades de seguridad en la conferencia mañanera. Se está atendiendo el tema de educación, pero no es el tema del fentanilo el problema desde mi punto de vista. El tema es la demanda que hay por el consumo de alguna u otra sustancia. Se puede eliminar laboratorios, el tráfico, la venta de fentanilo, pero si la gente sigue necesitando por esa situación de carencia que está viviendo personalmente, socialmente, comunitariamente, va a buscar alguna otra sustancia que consumir. Por eso repito e insisto, se tiene que atender la causa, las causas, y Estados Unidos, imaginemos cómo puede estar su sociedad con tantas carencias, a pesar de ser una potencia económica en el mundo, que necesitan tanta droga, necesitan medicarse, entre comillas, tanto para poder estar en una estabilidad social, emocional y comunitaria. Gracias, Jorge Luis. Son las 7:55, más del contexto de la mesa esta mañana. A raíz de la crisis del fentanilo, Estados Unidos presiona cada vez más a México para que actúe de forma decidida contra los cárteles del narco que producen esta peligrosa droga. Además, de cara a las elecciones del 2024 en ambos países, el tema se ha convertido en el argumento favorito de los republicanos para cazar votos, argumentando que la crisis es consecuencia de desidia del gobierno mexicano para combatir a los cárteles de la droga y la negativa a detener a las oleadas de migrantes.
La bancada republicana llegó al punto de cancelar un apoyo económico de casi $60 millones a nuestro país, a lo que el presidente López Obrador respondió asegurando que se trata de una maniobra con propósitos politiqueros y alerta que las amenazas de los republicanos seguirán subiendo de tono. ¿Es adecuado minimizar las declaraciones de los políticos norteamericanos? ¿Se ha equivocado el gobierno de la 4T en sus respuestas? ¿En qué derivará la creciente tensión entre México y la Unión Americana? Gracias, Jimena Raya, por estas cápsulas de contexto. Y bueno, preguntarles a los cuatro. Mañana empieza, mañana se da este encuentro entre el señor Blinken, el presidente de la República. ¿Vamos a encontrar algún resultado interesante o será nada más pues sentarse a tomar café y decir, sí, híjole, estamos bien preocupados y va a quedar todo exactamente igual que siempre, Sergio? Pues mira, Ángel, siempre los problemas generan las oportunidades de solución y esperemos que en este caso no quede, como comentas, en eso, ¿no? En la simple politiquería, en la oportunidad de encontrar temas rumbo a las campañas electorales del siguiente año y se atiendan problemas que son, insisto, ya de mucho tiempo, ¿no? En nuestro país, el crimen organizado, el narcotráfico, y para ambos países también el problema de la salud pública que implica el consumo de las drogas, ¿no? Por ahí lo comentaba Jorge Luis, es evidente y es un tema muy importante lo que se puede hablar todo en torno de las adicciones, pero en particular ahorita lo que provoca esta visita con este matiz político con el que viene arrastrando, bueno, pues insisto, es una oportunidad para que se generen colaboraciones y soluciones reales. Vimos que hace unos días se hizo un importante operativo allá en Sinaloa, donde se suponía que estaban por ahí persiguiendo a algunos miembros del crimen organizado, en particular de la familia o de los otros hijos del Chapo Guzmán. Bueno, pues veremos si hay acciones que realmente tengan las repercusiones necesarias para disminuir o combatir efectivamente el crimen organizado y en este caso particular por el fentanilo. Del narcotráfico, ¿no? Yeah. Y revisar también lo que sucede, porque, vamos, lo ha comentado también por ahí Juan Luis, el factor económico, que es un negocio importantísimo y por eso se sigue generando esta oferta de drogas, ¿no? Y cómo en este caso particular del fentanilo, hasta en el deep web, como se dice, se pueden conseguir estos precursores o la misma droga casi directamente de países como China, de laboratorios donde lo venden, vamos, de manera muy abierta y campante. Correcto. Gracias, Sergio. Víctor Cuevas, ¿qué vamos a obtener de esta reunión? ¿Habrá resultados? La verdad es que no confío en que el gobierno de López Obrador pueda hacer un cambio en su política en contra del crimen organizado, porque durante estos años de su administración hemos visto que pareciera que no tiene ninguna intención de hacerle frente a esta problemática que tiene cooptado a gran parte del país. Decía hace unos minutos Juan Luis que el presidente de los otros datos, y yo diría que además es el presidente de la otra realidad, porque lo vimos apenas la semana pasada cuando recién salió la noticia de esta visita de Anthony Blinken y otras autoridades de los Estados Unidos, que el presidente la desestimó y muchas veces se ha ufanado en decir que en México no se produce fentanilo. Bueno, pues en la otra realidad, precisamente el crimen organizado en Sinaloa fue el que salió a tomar acciones y a dar una respuesta frente a la visita de los Estados Unidos y vimos cómo se colocaron estas narcomantas por varias partes del estado de Sinaloa diciendo que a partir de ese momento quedaba prohibida la producción de fentanilo porque ya no pensaban dedicarse a esa actividad delictiva, el crimen organizado, como respuesta a las exigencias del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, me imagino que será como en las caricaturas, ¿no? Lo que se diga en esa reunión le entrará al presidente por un oído y le saldrá por el otro, a menos que de manera especulativa, pues en realidad sea una visita de cortesía para empezar a decirle todo lo que el hijo del Chapo, que ya está preso en Estados Unidos, está confesando y pues decirle, oye, ya tenemos este expediente, ¿qué hacemos con él? Porque recordemos que Ovidio seguramente les ha dicho muchas cosas al gobierno de los Estados Unidos, particularmente sobre su peculiar liberación en aquel culiacanazo tan desastroso. Gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, ¿qué esperar de la reunión de mañana? Pues uno esperaría honestidad, pero eso no existe en este gobierno. ¿Cómo vas a frenar la producción de fentanilo cuando las más de 100,000 víctimas no te dicen nada? Cuando insistes en que tú eres la víctima principal porque es una campaña vil y corriente y no hay que tomarla en serio porque es pura publicidad. Entonces, este problema de salud pública inminente para México se viene acrecentando porque, como siempre, la droga que no pasa la frontera
pues daña de este lado, incrementa de inmediato el consumo. Y para poder asistir a esta mesa, yo estuve escuchando diversas entrevistas con secretarios de salud de la frontera de nuestro país, de estados fronterizos, y están muy preocupados por el consumo alarmante, porque muchas de las drogas se están contaminando, obviamente con los utensilios que fabrican el fentanilo. Entonces no saben exactamente lo que contiene los consumidores y generalmente pues viene integrado a una dosis mayor de 2 gramos, lo cual está produciendo una letalidad evidente. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Jorge Luis, te pregunto, ¿cuáles serán los resultados de la reunión? Bueno, Ángel, creo que es evidente que no será una reunión más como fue en las administraciones anteriores. Ahora el presidente López Obrador contesta, argumenta al país más poderoso del mundo. Un presidente puede hacer eso solamente respaldado por la mayoría de su pueblo, como lo es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las experiencias anteriores que tuvimos, pues no es que los gobiernos estaban hincados ante los Estados Unidos, y hoy creo que se va a seguir dando el debate. Por supuesto que se va a sostener la estrategia que ha planteado el gobierno de la Cuarta Transformación, de ir a las causas, de ir a los orígenes, porque repito, no es exclusivamente el tema del fentanilo. Si se omitiera, si se quitara totalmente, si se desapareciera el fentanilo, pero siguieran los problemas de la sociedad, el malestar, el problema del alma, la gente seguiría buscando alguna otra sustancia. Entonces me parece que la crítica que se ha hecho por parte del presidente López Obrador de los Estados Unidos, que no hacen lo suficiente para atender a su población, es algo real, y creo que ese debate va a ser importante, tan importante que pues nosotros aquí en RR Noticias vamos al debate como una forma de poder exponer las ideas y poder aportar a la ciudadanía, a la comunidad. Gracias, Jorge Luis. Bueno, vamos a la ronda final, ronda de comentarios finales. Por cuestión de tiempo nos vamos a 30 segundos. Arranco contigo, Sergio Camacho. Sí, Ángel, pues ojalá se toquen temas, se van a tocar temas importantes, pero ojalá y te generen acciones determinantes para combatir eso. Para nuestro país, el tema del crimen organizado, como también las consecuencias de las políticas migratorias, donde nuestro país ha accedido a hacerle trabajo sucio a los norteamericanos, bueno, pues también se necesita encontrar soluciones más contundentes para poder estar combatiendo tanto al crimen organizado como también dando un trato mucho más humanitario a los migrantes, sobre todo los que transitan por nuestro país que vienen de otros países. Gracias. Vamos, insisto, es muy importante y queremos ver la voluntad del presidente y un verdadero cambio de acción en el rumbo en el combate al crimen organizado. Gracias, Sergio. Víctor Cuevas, 30 segundos. Comentaba Sergio Camacho la necesidad de acciones contundentes, y es evidente que esa es la respuesta que uno esperaría de un jefe de Estado a la altura de la nación mexicana. Sin embargo, para muestra un botón de que no podemos tener buenas expectativas respecto a los resultados de esta reunión, y es que, por ejemplo, en México están prohibidos los vapeadores y la importación de vapeadores por parte de la COFEPRIS desde hace 2 años. Hoy vemos los tianguis, las calles inundadas de estos artilugios que se utilizan precisamente para enganchar a la gente en nuevas adicciones y ser una puerta de entrada a drogas mucho más fuertes. Y ahí está, es la impunidad que reina en este gobierno, la Cuarta Transformación, es las aduanas abiertas completamente. Y si eso pasa con vapeadores, ¿qué no pasará con los precursores químicos? Carambas. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos, comentario final. Morena a nivel nacional ha expuesto un patriotismo falso y desorientado, porque para ellos la defensa de la soberanía consiste en el desprecio a las migajas del imperio yanqui, cuando lo que causa una verdadera vergüenza nacional es que exhiban al jefe del Estado mexicano como lo que salió bueno para el reparto de la culpa y justificando la acción del crimen organizado como actos de propaganda. Quedan 11 meses, 25 días y unas horas para que se rompa el pacto y llevemos a México a la línea de la responsabilidad y de la acción por el bien común. Juan Luis Íñiguez, gracias. Voy ahora contigo, Jorge Luis Montes. Tú eres quien cierra la mesa esta mañana. 30 segundos. Muchas gracias, Ángel. Pues será importante sin duda la visita de
Anthony Blinken y estas autoridades de los Estados Unidos, sin duda, insisto, se dará un debate que generará acciones importantes. Yo creo que el presidente López Obrador tiene los argumentos para convencer a quienes vienen a esta visita, y bueno, cómo no se va a criticar al pasado por parte de la actual administración. Si Genaro García Luna era un narcotraficante al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón del Partido Acción Nacional, seguirá sin duda la estrategia del gobierno de la Cuarta Transformación de generar bienestar para evitar desde los orígenes que se tenga que recurrir al consumo de sustancias para poder tranquilizar todo ese malestar que existe en la sociedad, y creo que eso debería de ser el gobierno de los Estados Unidos, que es algo que no ha hecho. Gracias, Jorge Luis. A los cuatro les agradezco mucho el habernos acompañado esta mañana. Los despido. Mi querido Sergio Camacho, un abrazo. Don Ángel, un abrazote para ti, para todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo tu auditorio. Don Víctor Cuevas, aquí en la mesa conmigo. Gracias, Víctor. Se viene el 5º aniversario del nombramiento de Amealco como pueblo mágico, el pueblo mágico más bonito del país. Así es que a ir a visitarlo y a festejar el cumpleaños, por supuesto. Gracias, mi estimado Víctor. Juan Luis Íñiguez, pues ya ni te digo, man. Alexis haciendo un Alexis. Imagínate, Ángel, bueno, pues es un desastre por donde se le vea. Vamos a esperar cómo viene el clásico tapatío el próximo fin de semana. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Pobre Chivas y pobres nosotros que le vamos al rebaño con estos jugadores que no entienden lo que es portar una camiseta con tanto orgullo. Y cierro contigo, Jorge Luis Montes, te mando un gran abrazo. Sí, Ángel, muchísimas gracias a todos, a Víctor, a Sergio, a Juan Luis y a todo el equipo de RR Noticias. A los cuatro aquí nos encontramos dentro de 8 días. Gracias por estar aquí. 8 y 7, regreso enseguida contigo.